Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 28. Proverbios 28, capítulo, versículo 11. Proverbios 28, 11. El capítulo se llama Proverbios antiéticos, porque habla de la falta de ética, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar en el versículo 11. Dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permite, Señor, reunirnos, nos permites congregarnos, pero sobre todo nos permites tener una meditación de tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra en la cual podemos encontrar sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, yo le he puesto por tema hoy, necesitados de Dios. Para algunos, la palabra pobre o pobreza muchas veces se vuelve despreciativa. Estamos hablando de la sociedad como lo ve, ¿verdad? Para algunos, el decir esta persona es pobre es porque lo está diciendo en una forma despreciativa. ¿Por qué? Porque lo mira como alguien que no tiene nada y alguien que probablemente solo sirve para pedir, o muchas veces creemos que es alguien que ha sido haragán toda su vida, ¿verdad? Bueno, a nadie le gusta que lo califiquen dentro de la pobreza. ¿Por qué a nadie le gusta que lo califiquen? Porque con respecto a la gente, hay una gente que es millonaria, hay gente que es rica, ¿verdad? Hay gente que es millonaria y hay gente que podríamos decir que es billonaria. Ahora, a la par de estas personas, ¿cómo nos veríamos nosotros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo nos veríamos nosotros? Estas personas tienen tanto y nosotros comparamos lo que tenemos, pero muchas veces nosotros nos podemos comparar con otros que no tienen nada, con esos. Entonces, para muchos la pobreza es un estatus social. Es un disgusto para muchos que no les gusta que le digan porque en algunos casos se ha salido de ahí. Sí, hay gente que se ha superado y que poco a poco ha ido saliendo y entonces que le digan, tú sos pobre, no, ¿verdad? No es muy agradable. Ahora, el predicador no se refiere a la pobreza. Quiero hacer la aclaración, ¿verdad? El predicador no está hablando de aquella persona pobre porque no tiene nada. No está hablando pobre porque económicamente es un indigente. No está hablando pobre porque está en lo último de la escala social. Sí, no está hablando como una carencia económica ni social, sino que el predicador es bien claro. Cuando vamos leyendo la palabra, nos damos cuenta que se refiere a reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, por eso el tema, necesitados de Dios. El que tiene mucho puede decir que no necesita de nadie. O el que tiene, mejor dicho, puede decir que no necesita de nadie. Pudiera ser de que viene alguien, nos encontramos, nosotros estamos en la calle y viene alguien y nos ofrece un plato de comida. Y podría ser que nosotros le digamos a esta persona, no, ¿sabe qué? Mire, yo tengo comida en mi casa. Yo almorcé este día. ¿Sabe qué? Porque no busca a alguien y le da o le comparte. Ahora, independientemente con qué sentimiento lo hagamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera parte. Dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Aquí el predicador se refiere a aquel hombre que primeramente no confía en Dios. No está hablando de que porque todos los ricos, porque entonces condenaríamos a todos los ricos. Y no está hablando de eso.
Entonces, el hombre que cree que por sus medios ha alcanzado todo en su vida. El problema que muchas veces, es cierto, no ha sido fácil, es cierto, nos ha costado mucho tiempo, esfuerzo, dedicación, compromiso, el no disfrutar algunas cosas en nuestra vida, el limitarnos a muchas cosas, pero podemos llegar a cometer el error de olvidarnos de quién nos ha dado todas las cosas. Entonces, no se refiere a un rico literal, aunque puede ser, sino a aquel que no necesita ayuda de Dios, mucho menos de alguien más. Entonces, si nosotros no le pedimos ayuda a Dios, probablemente, y no quisiera encasillar esto en el hecho de decir, entonces es un orgulloso. Pero si nos cuesta muchas veces pedirle ayuda a Dios, probablemente nos va a costar pedirle ayuda a alguien más, aunque tengamos necesidad. ¿Por qué razón? Porque como nosotros humanamente hemos superado cosas, creemos que esto también lo podemos superar. Y probablemente sí, tengamos la capacidad de superar algunas cosas. Entonces, la palabra hombre, aquí en su original, también se puede definir como cadáver. Me llamaba la atención, pues sí, el cadáver es alguien que ya perdió su vida. El cadáver ya no se puede hablar de alguien, sino que es cuando se ha perdido toda esperanza, toda ayuda. Se pueden tener los aparatos en un hospital, los mejores aparatos para operar, para resucitar, pero esos solo funcionan mientras la persona tiene vida. Entonces, por eso decimos que mientras hay vida, hay esperanza. Ahora, de nada sirve la ciencia, de nada sirve la tecnología, de nada sirve lo humano cuando la persona ya muere. Entonces, el Señor también nos pone de esta manera, y es, de nada sirve la palabra de Dios cuando nosotros hacemos nuestra propia opinión. Sí, cuando nosotros hacemos según nuestros pensamientos, ya vamos a ver, ya vamos a ver más adelante que se refiere a opinión. Entonces, probablemente podríamos decir que muchas veces cuando alguien está definido en que nadie más le puede ayudar, cuando alguien dice solo yo puedo, solo yo esto, es cuando como el Señor dice, bueno, está bien, pues, ¿por qué? Porque contigo ya se perdió toda esperanza. Entonces, en pocas palabras, alguien que no necesita a Dios lleva una vida de pérdida, aunque tenga lo material. Entonces, yo creo que en algún momento nos hemos topado con personas en las cuales uno quisiera ayudarle. Y muchas veces uno se vuelve metido. Pero no es porque uno lo hace con una mala intención el hecho de ser metido, sino porque tal vez uno ya tuvo la experiencia y uno ve a la persona y dice, hombre, este va a ser una mala inversión, se va a acabar todos sus recursos. Es como que alguien quisiera poner una empresa de construcción y tú sabes ahorita cómo está el mercado y tú sabes y tú sabes cuáles son las proyecciones. Y entonces tú ves que las proyecciones están en una recesión, ¿sí? Entonces,
como tú estás en el mercado, conoces, tienes conocimiento de mano. Entonces alguien te está diciendo, no, yo quiero poner todo yo voy a empezar una empresa de construcción y quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Y entonces, en el hecho de que uno quiere ayudar, ¿sí? Uno no quiere desmotivar a las personas. Entonces viene uno y el experto, en este caso, viene y le dice, mire, las proyecciones para el siguiente año van a estar a la baja, no a la alta. Este año apenas se pudieron sacar algunos trabajos, los trabajos se hicieron, pero los clientes costó que pagaran, porque todo eso se da. Entonces viene alguien y quiere ayudar, no es porque quiere ser metido, sino que quiere ayudar y decirle, no. Entonces, pero viene esta persona y dice, no, usted o tú lo que quieres es no dejar que yo prospere, no dejar, eso pareciera una envidia. ¿A qué va esta persona? A una pérdida total. ¿Por qué? Porque uno sabe de que no hay demanda. Nadie quiere invertir ahorita. Estamos poniendo en un ejemplo, ¿verdad? Nadie quiere invertir. Entonces, vemos que eso va a la pérdida. Y entonces va a llegar un momento en que ya no va a tener nada. Ahora, ¿cuándo se puede hacer algo? Hoy. Hoy que no ha tocado su inversión, hoy que no ha tocado su capital, hoy que no ha comprado la maquinaria, hoy que no ha hecho nada, hoy se puede hacer algo. ¿Por qué? Porque mientras no invierta se puede y se le puede decir, no lo hagas. Ahora, el día que invirtió todo, ¿qué se puede hacer? Nada. Y entonces al final termina, se mete en créditos o tiene que rematar toda su maquinaria. Y al final, ¿qué fue eso? Pérdida. Porque ni siquiera recupera su inversión, sino que al final tiene un saldo en contra. Entonces, dice, alguien que no necesita de Dios, esto lo está diciendo el predicador, lleva una vida de pérdida. ¿Qué sucede? Porque Pablo decía, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. El problema es en las iglesias, es que son más los muchos que no se congregan que los que sí se congregan. Son muchos los que son irregulares y son pocos los que siempre están presentes. Entonces, es bien claro, alguien que no necesita a Dios, entonces se vuelve un extraño, al cual, ¿por qué? Porque dice, yo a Dios no le debo nada. Qué feo es cuando nosotros hemos ayudado a alguien y después al tiempo nos encontramos a alguien y esta persona se hace, como decimos, ¿verdad? El loco, ¿verdad? Se hace como que no nos conoce y uno dice, pero si cuando no tenía nada yo te di por lo menos un pedazo de pan. ¿Y cómo es ahora? Ahora que tienes, ¿sí? Ahora que tienes, no me conoces, ¿verdad? Ahora porque tienes más, ahora tú eres el rico y yo soy el pobre. Tú estás en mejor posición. Entonces, viene la misma forma. Aquel que no necesita a Dios, para él, Dios es un extraño. ¿Por qué? Porque no le debo nada. Porque he sido yo. Entonces, esta persona cree ser astuta, avisada, experta y sabia. A estas personas no se les puede decir nada, no se les puede enseñar nada, no se les puede dar un consejo o una recomendación. Porque sabemos que sin Dios no somos nada. Entonces, cuando lo hacemos o cuando hacemos las cosas según nuestra opinión, estamos, yo aquí enumeraba 3 puntos, dejando a Dios a un lado.
convirtiéndolo en un extraño. Cuando yo decido mis planes, cuando yo decido mis inversiones, inversiones es todo, porque nuestro tiempo es una inversión, nuestra familia es una inversión, y no consultamos a Dios, volvemos a Dios un extraño, y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Apártate, tú aquí no tienes nada que ver. ¿Qué pasa cuando actuamos según nuestra propia opinión? Vivimos una vida en la que creemos que no necesitamos de Dios. Y eso podría ser, se nota en un aspecto, nuestra falta de oración. Si a mí no me hace falta orar, significa que no necesito a Dios. Si a mí no me hace falta oír alabanzas, significa que no necesito a Dios. Si a mí no me hace falta leer su palabra, significa que no necesito a Dios. Y si a mí no me hace falta congregarme, significa que no necesito a Dios. Entonces, y el tercer punto es, creemos que somos expertos en lo que hacemos. Y esto es en todas las cosas de nuestra vida. Pero además el predicador advierte algunas cosas. Y es que este tipo de persona solo vale lo que él puede ver con sus ojos. Entonces, ¿cuántas veces hemos oído a alguien que dice, es que tú no estás en mis zapatos? Es que tú no tienes mi visión. Es que tú no miras lo que yo miro. Es que tú no alcanzas a ver hasta donde yo alcanzo a ver. Entonces, muchas veces, como uno está afuera de la situación de esta persona, ve muchas cosas. Y el que no alcanza a ver es esta persona. Y uno ve cómo es su mundo, ve todas las cosas que están en su vida, en su alrededor. Muchas veces vemos cómo es su familia, vemos cómo se desarrollan. Pero dejemos todo eso. Vemos sus actitudes. Y nosotros decimos, pero si esta persona se diera cuenta de que lo desacredita es su actitud, porque si su actitud fuera diferente, no hombre, ya tendría un mejor puesto, o ya tuviera más clientes, o ya hubiera esto, o ya hubiera alcanzado. Y entonces, aquí viene algo muy importante, es que muchas veces nosotros podemos ver al otro y podemos juzgarlo. ¿Según qué? Según nuestra opinión. Pero muy pocas veces permitimos que alguien se meta en lo que nosotros hacemos. Y entonces entramos en esta parte. El hombre rico, ¿por qué? Porque creemos que tenemos vasto conocimiento, porque creemos que tenemos vasta experiencia, porque creemos que tenemos, que somos muy astutos, que creemos que nadie nos va a engañar, que nosotros nos podemos, perdón la palabra, pero nosotros nos podemos bajar a cualquiera, pero nadie nos va a bajar a nosotros. Es decir, nos podemos engañar a alguien, nos podemos valer de alguien, pero aquella persona no nos va a hacer nada a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir también esto? Este tipo de personas son faltas de fe. ¿Por qué? Porque la fe no cabe en su manera de pensar. Para ellos es, si produzco, ¿qué? 1 hectárea, me va a dar tanto. ¿Sí? Eso es
su mente, ¿verdad? Si hago tal cosa, si invierto $100, me va a dar 500. Eso es matemático. Porque dependen de sí mismos. Pero ahí es donde muchas veces Dios tiene que entrar, ¿verdad? ¿De qué me sirve sembrar si va a haber sequía? ¿O de qué me sirve sembrar si el tiempo de lluvia va a ser mayor que el que necesita la tierra? O sembramos donde la tierra no es, o sí, donde la tierra no es la adecuada para lo que queremos sembrar. Pero el que es sabio en su propia opinión, siembra y dice, aquí se va a dar. Y creen que por su experiencia las cosas van a funcionar. Entonces, no necesitan agradar a nadie, solamente a ellos. Para ellos no necesitan quedar bien con nadie. ¿Sí? Nadie les ha dado nada, nadie les ha regalado nada. Entonces, estoy poniendo eso para poner las partes donde decimos, ¿por qué hacemos a Dios un extraño? No estoy poniendo de que tenemos que agradarle a todo mundo. No, es que no es así. Yo estoy de acuerdo. No tenemos, muchas veces vamos a hacer cosas y la verdad que a mi vecino, muchas veces, muchas veces hasta a nuestros propios familiares, no tenemos por qué darles cuentas. No vamos a entrar en ese punto. No, es cuando convertimos a Dios en un extraño. Porque de eso estamos hablando ahorita aquí. No estamos hablando de otra cosa. Entonces, esto vuelve al hombre egoísta. Porque el crédito lo tiene solo él. Qué difícil es reconocer. Un ejemplo. Veamos un equipo de cualquier deporte. ¿Sí? En el equipo siempre hay una estrella, ¿o no es así? Siempre hay alguien que es característico. Si es en el fútbol, entonces si es en el fútbol americano, no sé, ahí sí me quedo. No sé si el quarterback es el más importante. El quarterback. Si es en el soccer, entonces el delantero, porque es el que mete los goles. Si es en el béisbol, puede ser el pitcher, porque, etcétera. Ahora, muy pocos reconocen que detrás de ello hay un entrenador. Que en la mayoría de los casos fue un jugador. Y entonces tiene años de ser jugador. Aunque ya no juega, él sigue siendo un jugador. Es que llega a los 80 años, ya no juega, pero él sigue siendo un jugador. Y entonces toda esa experiencia durante su vida, y ahora después es una experiencia nueva como entrenador, es el que examina al equipo contrario y dice, no, hoy vamos a hacer esta jugada, hoy vamos a hacer esto y esto, hoy vas a hacer esto. No, ya vi. Este entrenador, muchas veces, un entrenador no evalúa al equipo. No evalúa al jugador como individuo. ¿Qué evalúa? ¿Cómo juegan? ¿Y eso qué quiere decir? Evalúa al otro técnico. Bueno, no sé por qué me metí en esto. Porque nos volvemos egoístas. Y entonces nos cuesta reconocer que hay alguien que nos ha dirigido. Nos cuesta reconocer de que si no fuera por Dios, no tuviéramos lo que tenemos ahora. Nos cuesta reconocer, ¿en qué nos cuesta reconocer? En que en la mañana darle gracias a Dios porque nos dio un día nuevo, en la noche porque nos permitió terminar un día, en que llegamos a fin de mes y reconocer y decirle, Señor, gracias porque tú me ayudaste a pagar
y a salir con todas mis responsabilidades. Nos cuesta agradecer en el hecho de que no estamos enfermos. Pero cuando tenemos un susto de un accidente o algo, eh, me recuerdo yo que, porque lo van a oír los hermanos de allá, pero me recuerdo de que muchas veces habían hermanos de que yo oía solo dar testimonio cuando les había pasado algo. Pero también vi a muchos hermanos que daban testimonio porque Dios había de una manera había hecho las cosas, y no necesariamente porque había provisto una necesidad, sino que el hecho de que, bueno, han pasado 6 meses más y en 6 meses más he tenido salud. Entonces le doy gracias a Dios porque no me he enfermado, pero muchas veces venimos a darle gracias a Dios porque me sacó de una enfermedad. Entonces sigamos. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de personas? ¿Qué advierte el predicador? Que este tipo de personas no importa si pasan por encima de cualquier persona. Y cualquier persona es aún de amigos y, en el peor de los casos, que muchas veces sucede, de sus familiares. Su opinión es su propio placer. Solo así son felices. Lo que ellos dicen, así es. Solo lo que ellos ven es lo bueno. Si alguien no mira lo que ellos están viendo, entonces los demás están perdidos. Y entonces ahí viene el punto de que, mira, ubícate. No, es que mira esto, etcétera. Podemos tener habilidades, porque tenemos habilidades, tenemos capacidades. Pero todo eso queda desechado por Dios cuando lo volvemos un extraño. Amén. Entonces dice la segunda parte del versículo 11, mas el pobre entendido lo escudriña, más el pobre entendido lo escudriña. Entonces, como decía al principio, no estábamos hablando, no es que el predicador se refiere a aquel pobre, ¿sí? Al que económicamente o socialmente no tiene nada, no. ¿Por qué? Y voy a dar unas definiciones. Un pobre es aquel que carece de todo, su economía es muy baja o nula, y por lo cual la sociedad lo ubica en la posición más baja de su escala. ¿Sí? Hasta tenemos escala, ¿verdad? Y es tremendo, porque antes era alta, media y baja. ¿Sí? Entonces vino la misma sociedad y vinieron aquellos de que es cierto, yo soy baja, pero entre los bajas yo estoy mejor que esto. Entonces hay baja media y baja alta. Es decir, dentro de la baja, la gente se ha vuelto clasicista. Entonces está la media. Entonces está la media baja, la media media y la media alta. Y así dentro de la alta está la alta baja, la alta media y la alta alta. Quiere decir que de 3 se hicieron 9. Entonces muchas veces entre nosotros que estamos al mismo nivel, tratamos de poner al otro por debajo de nosotros. Entonces, siempre un pobre es el necesitado por su carencia. Eso sí, un pobre es alguien necesitado, alguien carente. ¿De qué? De muchas cosas. Entonces, al pobre se le considera débil porque no tiene recursos, ya sean físicos o económicos. ¿Para qué? Para salir de una situación difícil. Eso es lo que consideramos. ¿Qué es un pobre? Es un desvalido, es alguien que vive en la aflicción y en muchos casos un indigente. Pero aunque no estamos hablando sobre la pobreza como tal, ni refiriendo a nuestras personas, muchas veces yo he considerado de que existen pobres felices. Y no es por el hecho de que ya se acostumbraron a ese tipo de vida o porque han sido conformistas, sino porque están agradecidos con lo que tienen. Creo que muchas veces uno puede ver a personas con unos carros, pero
viejos, ¿verdad? Pero la diferencia es que ellos no deben el carro, pues. Y entonces podemos nosotros andar en un carro más nuevo, pero estamos pagando mensualmente una cuota, ¿verdad? Y cada vez que se acerca la cuota nos afligimos. Entonces, el pobre es un desvalido, como decía, que viene aflicción, etc. El pobre, una de las características del pobre es que vive el día a día. El pobre se tiene que rebuscar para ver qué va a comer hoy. Eso tiene que hacer. Es decir, ve cómo le hace, y ya sea que va a pedir, ya sea que se acerca a un lado, etcétera. Pero vive el día a día. ¿Por qué? Porque está pensando en que tengo que comer lo de hoy. Mañana me voy a ir a rebuscar para lo de mañana, pero hoy tengo que ver qué como. ¿Por qué? Porque no puede hacer planes, porque apenas tiene para el día de hoy. Entonces, ¿a qué se refiere el predicador en este caso? Hablando de nosotros como pobres en espíritu, necesitados de Dios. El pobre no confía en su fuerza, porque entiende que es débil. Pero sí confía en la fuerza de Dios, esto es, reconoce su debilidad sin que nadie se la señale. Entonces el pobre, al que se refiere el predicador, es aquel que sabe que es débil. Es aquel que sabe que este día tiene que vivirlo dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque vive su día a día. No está pensando en mañana. Está pensando en que este día quiere agradar a Dios. Está pensando en que este día no le quiere fallar a Dios. Está pensando que este día ninguna cosa que esté a su alrededor le quiten su paz. El pobre es una persona apta porque siempre está atento de su alrededor. Aquí está cuando dice más el pobre entendido lo escudriña, dice que es una persona apta. ¿Por qué es apta? Porque sabe cuáles son sus limitaciones, sabe cuáles son sus carencias y saben cuáles son sus necesidades. Entonces, no va a hacer algo que está fuera de. Entonces es como cuando tenemos entonces viene una necesidad, viene algo, y entonces, bueno, es como cuando vemos la cuenta del banco, ¿verdad? ¿Sí? Y vemos cuánto tenemos. Y yo creo que eso a cualquiera, sí, nos baja directamente al suelo. Y entonces tenemos que estar entendidos, es decir, no puedo gastar esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto. Y entonces empezamos a hacer cuentas. Bueno, y si gasto en comida tanto, y si gasto en esto, y para pagar esto, ¿o no es así? Entonces, el que es pobre reconoce que tiene una necesidad de Dios. Entonces, como tiene una necesidad de Dios, Dios sí lo considera apto para poder desarrollar el propósito que Dios quiere. El pobre no confía en lo que tiene, porque entiende que no tiene nada. Y todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Entonces, el pobre, al que se refiere el predicador, es aquel que dice, Señor, esto que tengo, hoy lo tengo. Y mañana puede ser que no lo tenga. Pero hoy lo tengo y yo sé que tú me vas a sostener para que lo siga teniendo mañana. Entonces, el pobre no confía en lo que tiene, porque entiende que no tiene nada, pero entiende que tiene a Dios. Y como tiene a Dios, lo tiene todo. Este pobre no hace planes para mañana, sin primero preguntarle a Dios. No estoy hablando de que me voy a despertar en la mañana y decirle, Señor, voy a trabajar hoy. No, no es eso, ¿verdad? O Señor, hay que ir a comprar comida. No. Sino que es aquel que dice, Señor,
anhelo tal cosa, quisiera mejorar en esto, quisiera hacer aquello. Y entonces probablemente se le presenta una oportunidad mejor de trabajo. Y entonces no se mueve sin primero no consultarle a Dios. Y eso, y muchos se evalúan, ¿verdad? El hecho de, porque muchas veces vienen las oportunidades, pero significa no congregarnos, no ver a nuestras familias. Entonces, ¿de qué sirve tener familia si la puedo perder un momento? Ahora, ¿de qué sirve no tener deudas, pero si voy a perder mi vida espiritual? Entonces, este pobre entiende de que primero debe de preguntarle a Dios. Este pobre puede reconocer sin ningún problema que depende totalmente de Dios. Entonces, cualquier otro nos puede decir, ya le vas a orar a Dios para que te responda. Sí, ya le voy a orar a Dios. ¿Y por qué? Es que mira, Dios no me ha contestado. Un ejemplo, muchas veces podemos planear un viaje, ¿sí? Y cualquiera puede decir, pero es un viaje de descanso, de vacación, de no sé qué, de no sé cuándo, etcétera, y todo lo demás. Y muchas veces Dios pone varias señales y dice que este pobre está pendiente de todo lo que está a su alrededor. Puede reconocer sin problemas que depende de Dios. Entonces viene y dice, Señor, entonces no hago tal cosa. Aún cuando tenga algo ya programado. ¿Por qué? Porque este pobre presta atención a la palabra de Dios y la escudriña. Este pobre se caracteriza por ser prudente, respetuoso, atento e instruido. ¿Quién? Al pobre al cual se refiere el predicador. Mas el pobre entendido lo escudriña. Este pobre reconoce que sin el favor de Dios no puede hacer nada. Pregunta antes de actuar. Y había algo que me llamaba la atención, y es que es inquebrantable. Porque nada de este mundo puede cambiar su corazón. Mas el pobre entendido lo escudriña. Y escudriñar es llegar a lo más profundo, a lo íntimo de esto. Entonces, aparece una nueva oportunidad y el que es entendido dice, es cierto, me van a pagar más, probablemente voy a salir en menos tiempo de mis deudas y se empiezan a hacer humanamente números. Y probablemente se va a trabajar el mismo número de horas que se trabaja en la otra empresa, pero con mayores responsabilidades, con mayores cargas. Entonces, el que es entendido no solo ve de que es mayor responsabilidad, pero entonces él comprende que aunque él salga a las 5 de la tarde del trabajo, su trabajo es un trabajo de 24 horas. Y aunque él tenga el mismo horario, entiende de que su consumo de energía mental es mayor. Y entonces el que es entendido empieza a escudriñar hasta dónde, qué beneficios me puede traer, pero también qué contras me puede traer esto, qué me puede perjudicar. Entonces empieza a pensar, sí, pero la verdad que aquí tengo 50 personas a mi cargo y lo más seguro que aquí voy a tener 100, significa que se me duplica la responsabilidad de cuántas personas están sobre mí. Y entonces empieza a evaluar y dice, sí, pero aquí me toca manejar 30 minutos y aquí me va a tocar manejar 50 minutos. Significa que son 20 minutos más. Estamos hablando que van a ser 40 minutos más en carretera.
Entonces, si ya ponemos 40 minutos más a la semana, estamos hablando de que son 200 minutos más. Y eso significa que son 3 horas con 20 minutos adicionales los que yo voy a estar en carretera. Entonces significa que yo tengo que salir más temprano y significa que voy a venir más tarde a mi casa y significa que... No sé si me doy a entender. Entonces dice que el pobre, el que depende de Dios, lo escudriña, llega hasta lo profundo, llega y empieza a darse cuenta. Y al final dice... Prefiero seguir donde estoy, pero no perder ni congregarme, ni mi familia, ni desgastarme físicamente más rápido, ni acabarme en unos años. Y entonces empieza, y se da cuenta que al final es mejor quedarse donde está. Ese es el entendido, es el pobre. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Ahora, ¿quién nos da toda esa sabiduría? Dios, para poder comprender y analizar todas las cosas y decir, no vale la pena. Y entonces ahí es donde viene que es inquebrantable. ¿Por qué? Porque dice, Dios va a proveer. Dios me va a sacar adelante. Si hasta el día de hoy no me ha hecho falta algo, pues Dios no me va a dejar. Dios me va a seguir proveyendo, Dios va a seguir permitiendo que yo pague todas mis cosas y aún así poder tener una vida. Ahora, ¿qué sucede con el insensato? El insensato solo ve números y dice, me muevo. Y muchas veces a los 2, 3 meses quieren volver. ¿Por qué? Porque no vale la pena ganar un poco más cuando no se tiene vida, cuando se pueden perder muchas cosas. Entonces dice, lo escudriña. Entonces, ¿a qué nos ayuda el hecho de ser pobres? Este tipo de pobres, de que podemos ver el alcance de muchas cosas. El Señor nos va a permitir ver cosas que humanamente nosotros no vamos a discernir en el momento. Pero cuando empezamos a analizarlo, porque cuando nos hacen una oferta, qué bonito se ve la oferta, ¿verdad? Cuando empezamos a ver números y todo lo demás. Entonces, no cambia su corazón. Entonces, es mejor seguir siendo este pobre, porque no va a cambiar nuestro corazón. Y hay varias promesas, dice, para los pobres en espíritu. Y vamos a Mateo 5:3. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, 3 veces dichoso los que dependen de Dios. Ahí mismo en Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 11:5 en la parte final dice, y a los pobres es anunciado ¿el qué? ¿Quiénes reciben el evangelio? Los pobres. ¿A quiénes reciben la enseñanza? ¿Quiénes están necesitados de la enseñanza? Los pobres. Y más adelante en Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿Para quiénes son las buenas nuevas?
para los pobres. Entonces el pobre es bienaventurado, como leíamos anteriormente, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. A los pobres o al pobre se le anuncian nuevas buenas, nuevas y buenas noticias. Entonces, conclusión, el pobre, según el predicador, siempre tendrá el favor de Dios. Por eso es necesario ser este pobre. ¿Por qué? Porque somos necesitados de Dios. Y si somos necesitados, ¿a quién le pasa una ayuda económica el gobierno? Aquel que dice que es pobre. El que paga impuestos, el gobierno no le da nada, ¿verdad? Pero este favor de Dios es mejor que lo que da este gobierno. Entonces, para tener el favor de Dios, queremos tener el favor de Dios, entonces necesitamos depender de Él en todo. ¿Cuesta? Sí cuesta. Porque humanamente hay muchas cosas que nosotros se nos olvida que podemos cambiarlas. El pobre siempre será sostenido por la diestra de Dios. El pobre siempre será sostenido por la diestra de Dios. Dios velará por la necesidad de nuestras vidas si dependemos de Dios. Sí. Bueno, Dios velará por la necesidad de nuestra vida si dependemos de Dios. Y para finalizar, ahí en Lucas 6:20, amén. Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía. ¿A quién miraba el Señor? A sus discípulos. Bienaventurado vosotros los, ¿cómo le dijo el Señor a sus discípulos? Los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El pobre puede ser discípulo, el rico no. ¿Es usted discípulo? Eso es una respuesta personal. Solo se puede ser discípulo si se es de este tipo de pobre. Nada más. Entonces, necesitamos de Dios. Por eso se hacía el tema, necesitados de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de poder ser sus discípulos. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora, porque definitivamente, Señor, nuestra humanidad es fuerte. Nuestra humanidad, Señor, muchas veces desbarata todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, gracias porque hasta el día de hoy, aún cuando nosotros hacemos las cosas según nuestra opinión, Señor, tú no nos has desechado. Tú no nos has apartado. Padre, que podamos entender de que necesitamos de ti cada día, cada instante. Y que podamos, Señor, convertir nuestro corazón en un corazón inquebrantable ante las cosas de este mundo. Y así, Señor, poder ser tus discípulos. Y así, Señor, que tú te sientas satisfecho por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.